La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios en el domingo 28 del tiempo ordinario. Reflexionaremos a la luz del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, 11 a 19. La espiritualidad de la gratitud. En 3 momentos nos acercaremos a este pasaje de la Sagrada Escritura. En un primer momento escucharemos el texto, en un segundo momento una reflexión bíblico-teológica y en un tercer momento una aplicación pastoral para nuestra vida. Escuchemos con atención el texto bíblico. Lucas 17, 11 a 19. Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Jesús le dijo: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. En un segundo momento, la reflexión bíblico-teológica. Dentro de los 10 capítulos que el evangelista Lucas dedica al viaje del discipulado a Jerusalén, encontramos solamente 3 relatos de curaciones. El primero, la mujer encorvada, en el capítulo 13, el segundo, el del hidrópico, en el capítulo 14, y el tercero, el de los 10 leprosos, en el capítulo 17, que es el texto del cual nos ocuparemos en este domingo. El énfasis del texto no está en mostrar la habilidad de Jesús para hacer milagros, sino en la enseñanza sobre la gratitud. Entonces, el tema dominante de este domingo es la gratitud. En el texto se cuenta que después de la curación, solamente un samaritano sintió la necesidad de regresar y postrarse a los pies de Jesús para agradecerle. Recordemos que los samaritanos eran despreciados por los judíos como extranjeros y herejes. Es curioso que la mitad de este relato de milagro sea para contar cómo se dan las gracias y lo que esto significa. Una vez más, en la línea del evangelista Lucas, vemos cómo la misericordia de Jesús se muestra grande, pero cuán es importante comprenderla y agradecerla. Esta nueva enseñanza sobre la gratitud es la primera de una serie de 3 catequesis sobre la oración que nos ocupan en este domingo y en los próximos 2 domingos. Primero, entonces, encontramos la oración de acción de gracias y de alabanza en la historia de los 10 leprosos, en este capítulo 17. Luego, la oración de súplica en la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna en el capítulo 18. Y el tercer momento de catequesis es la oración penitencial en la parábola del fariseo y el publicano en el capítulo 18 también. En nuestra primera catequesis, la oración de acción de gracias y de alabanza, vemos algunas etapas sobre esta oración de acción de gracias y de alabanza, y se desarrolla en 2 encuentros con Jesús. Y estos 2 encuentros siguen la dinámica del pedir y agradecer. En el texto, esto se encuentra en 2 partes de la siguiente manera.
La primera parte es la petición de los 10 leprosos a Jesús y su curación. Y la segunda parte es la acción de gracias del samaritano y la interpelación que hace Jesús. La primera parte del relato se da un encuentro con Jesús. Un grupo de 10 leprosos sale al encuentro de Jesús para pedirle que los cure. En lugar de curarlos, Jesús simplemente los manda ir y mostrarse a los sacerdotes. Cuando ellos fueron en obediencia a su palabra, se dieron cuenta que habían sido curados. Caigamos en cuenta que esto se da por la fuerza interna de la obediencia a la palabra. Distinguimos en esta primera parte 4 episodios: la introducción, la petición de los leprosos, la respuesta de Jesús y la verificación de la curación. La segunda parte comienza con un giro inesperado. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió. Uno de los curados no va donde los sacerdotes, sino que emprende el camino de regreso donde Jesús. Se realiza entonces un segundo encuentro con Jesús. Si el primer encuentro sigue la dinámica de la petición-respuesta, este segundo sigue el de la gratitud-salvación. En ambos casos se describen aspectos de la experiencia de la fe. Este segundo encuentro está en un nivel más alto que el primero, y es triste que no todos lo alcancen. De 10, solo 1. Veamos las 3 partes del segundo encuentro con Jesús. Primero, el regreso de uno de los leprosos y su gesto de gratitud a los pies de Jesús. Segundo, la interpelación, el comentario de Jesús, donde hace 3 preguntas. Y el tercero, el envío del samaritano. El regreso de uno de los leprosos curados se describe con 4 afirmaciones. El regreso de uno de ellos donde Jesús, al percatarse, es decir, al ver que estaba curado. Segundo, la alabanza a Dios en el camino. Nos dice el texto: volvía glorificando a Dios en voz alta. Tercero, la expresión de gratitud a Jesús acompañada de un gesto de postración profunda. Postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y cuarto, la anotación del evangelista: este curado era un samaritano. Al final de la historia, Jesús, en calidad de maestro, plantea 3 preguntas para que los lectores saquemos nuestras conclusiones. Ahora Jesús toma la palabra para responder al gesto del samaritano. De esta forma le da conclusión al episodio. Jesús primero le habla a todos los presentes y luego al samaritano. Delante de todos destaca el hecho de que solo el samaritano regresó para darle gracias a Dios, y al samaritano mismo lo levanta del piso y lo envía declarando la realidad de su salvación gracias a su fe. Como una cascada, Jesús plantea 3 preguntas que le corresponde al lector responder. Esto nos recuerda el Evangelio del domingo pasado, solo que esta vez no se trata de una parábola. Se trata de 3 preguntas lógicas que traen implícita la respuesta. Primera pregunta: ¿no quedaron limpios los 10? La respuesta de quien leyó el versículo 14 es sí. Segunda pregunta: ¿los otros 9 dónde están? La respuesta obvia: siguieron su camino. Y la tercera pregunta: ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Aquí es mejor no responder, sino aplicarse el llamado de atención implícito para poder decir luego: yo también quisiera volver dando gloria a Dios. Jesús presenta al samaritano como el ejemplo del que sabe hacer el camino de la espiritualidad de la gratitud. Esto lo comprendemos mejor si nos percatamos de que en sus palabras se nota una queja hacia el pueblo judío, que se enorgullece de confesar al verdadero Dios, de quien procede la salvación. Como se nota en este caso concreto, el no judío, el samaritano, que no tiene privilegios religiosos de ninguna naturaleza, muestra que tiene una mejor comprensión de la obra de Dios y de la dinámica de la salvación. En un tercer momento, veamos qué aplicación
podemos darle a este texto en nuestra vida. El acto de culto del leproso samaritano, doblemente marginado por su raza y por su enfermedad, muestra que estamos ante la nueva realidad del reino. Los pequeñitos son los que comprenden la revelación, no son los sabios y entendidos. Qué tremendo peligro acecha a quien se habitúa a Dios y somete la relación con Él a la lógica de los derechos adquiridos. Quien menos espera, consciente de su indignidad, siempre sabe apreciar la belleza del don cuando éste llega. Por eso, qué importante es que logremos el segundo nivel de la fe que salva, en un renovado encuentro con Jesús. Con el gozo de volver al encuentro con Dios, agradecidos y en esta espiritualidad de alabanza, vayamos entonces a celebrar con alegría este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.